El encuentro inesperado. Era un día gris y lluvioso cuando Allison entró en la librería de un pequeño pueblo escondido en las montañas. La tienda era más un refugio de almas solitarias que un negocio, con sus estanterías de madera desgastada y el aire impregnado de libros viejos y aromas de café recién hecho. Allison había llegado buscando algo que no sabía cómo nombrar, como si el destino la hubiera guiado allí, sin advertirle lo que estaba por suceder. Caminó lentamente entre los pasillos, sus dedos acariciando las cubiertas gastadas de los libros como si pudieran transmitirle alguna sensación de consuelo. La vida había sido dura últimamente. Había dejado atrás una ciudad que no la entendía, y su corazón, fragmentado por promesas rotas, había buscado refugio en las páginas de los libros, creyendo que ahí encontraría la paz que su alma tan desesperadamente necesitaba. De repente, una voz suave interrumpió sus pensamientos. ¿Te gustan los libros de poesía?, preguntó un hombre a su lado. Allison levantó la vista, sorprendida por la presencia de alguien tan cerca. Allí estaba él, un desconocido, pero con una mirada intensa que parecía leer sus pensamientos antes de que ella pudiera siquiera hablar. Rogelio, su nombre resonó en su mente como una melodía olvidada, pero sin razón alguna, no le dio mucha importancia en ese momento. Todo en él parecía tan casual, tan sencillo, y aún así tan diferente. Y sí, me encantan, respondió, sorprendida por la suavidad de su propia voz. Rogelio sonrió, mostrando una ligera sonrisa que parecía iluminar todo su ser. Sus ojos eran de un color indescifrable, ni completamente marrones ni completamente verdes, como un mar en calma bajo el sol de la tarde. Parecían ocultar secretos, pasiones que nadie había sido capaz de descubrir. Se acercó un poco más a ella, como si las palabras y los libros compartieran algo invisible entre ellos. Que este poema siempre me ha fascinado, dijo Rogelio, señalando un libro de poesía de un autor que Allison había leído en su juventud. Las almas que se encuentran nunca se olvidan, leyó en voz baja, como si las palabras le pertenecieran. Allison, intrigada, se acercó a la estantería y lo miró con una curiosidad que no podía ocultar. De alguna forma, sentía que este encuentro, aparentemente casual, no lo era tanto. Algo en su presencia la calmaba, pero al mismo tiempo la agitaba, como si le prometiera algo que aún no podía entender. Es curioso, ¿no?, y dijo él con una sonrisa enigmática, como el destino nos trae aquí, a este mismo lugar, para hablar de esto. Poesía y almas errantes. ¿Te has preguntado alguna vez si somos nosotros quienes elegimos el momento de encontrar algo o si es el destino quien nos empuja sin previo aviso? Allison, desconcertada por la profundidad de sus palabras, simplemente asintió. No sabía por qué, pero sentía que este hombre entendía algo que ella misma no podía explicar. De alguna manera, se sintió vista, como si todo su dolor y todo su anhelo se desnudaran en su mirada. Pasaron horas entre libros, discutiendo sobre autores y poemas que los dos habían leído, pero también sobre sus vidas. Rogelio le habló de sus viajes, de sus pasiones por la fotografía, de cómo siempre había sentido que algo le faltaba, aunque nunca hubiera sabido qué era. Allison, por su parte, habló de su vida en la ciudad, de sus sueños y desilusiones, de lo que había perdido y lo que esperaba encontrar. El tiempo desapareció a su alrededor. La librería ya estaba vacía, excepto por ellos dos, como si el mundo se hubiera detenido solo para permitirles conocerse. Y, al final, cuando la conversación fluyó hacia los silencios, Rogelio rompió el ambiente con una propuesta. «Te quiero pedir algo», dijo, su voz casi un susurro. «No quiero perder este momento. ¿Te gustaría que intercambiáramos cartas en lugar de números? Unas cartas que nos permitan seguir conectados, aunque la vida nos lleve por caminos distintos». Allison, sin saber qué decir, miró al hombre ante ella, con la sensación de que algo profundo y trascendental había nacido en ese instante. Sus corazones parecían estar sincronizados en algo que iba más allá de lo racional, como si el universo hubiera conspirado para reunirlos allí, en ese pequeño rincón del mundo, para siempre. Sin pensarlo mucho, le entregó un trozo de papel en blanco. «Me parece una idea maravillosa», respondió, con una sonrisa que no era de cortesía, sino de pura intuición. Rogelio escribió algo en el papel, y Allison, sin mirar, lo guardó en su bolso, sabiendo que era el inicio de algo que cambiaría sus vidas para siempre. En la despedida,
con las primeras gotas de lluvia golpeando el suelo, Allison no pudo evitar sentir una punzada de tristeza, como si al separarse de él, algo vital se quedara atrás. Pero en su corazón, algo le susurró: esto no es un adiós. Y con esa promesa, Allison caminó hacia la tormenta, mientras Rogelio la observaba desde la puerta, sin saber que sus destinos estaban entrelazados por algo más grande que ellos mismos. Algo que, al final, desafiaría todo lo que pensaban saber sobre el amor, la vida y la distancia. La larga distancia. La carta llegó en un sobre simple, de un tono beige antiguo. Allison no supo por qué, pero su corazón latió con fuerza al verlo. Estaba en su pequeño apartamento de Nueva York, rodeada por el caos de su vida cotidiana, montones de trabajos sin resolver, llamadas perdidas, y la ciudad que nunca dejaba de rugir. Pero en ese instante, todo se desvaneció. Solo quedaba ella y la carta. Al abrirla, el perfume a lavanda que Rogelio solía usar invadió el aire. No era solo un perfume, era un recuerdo, una huella de algo más profundo. Las palabras de Rogelio, escritas con su caligrafía tan cuidadosa, se alineaban con la precisión que solo alguien que te conociera profundamente podría lograr. Querida Allison, la ciudad de París es hermosa, como tú me dijiste aquella tarde. Sin embargo, la distancia entre nosotros se siente como un abismo imposible de cruzar. Cada rincón de esta ciudad parece vacío, como un escenario donde nunca llegas a encontrar a la persona que esperas. ¿Te has dado cuenta de cómo la distancia hace que el amor, aunque verdadero, se sienta como un eco lejano? A veces me despierto en mitad de la noche, buscando en la oscuridad una respuesta que no tengo. Pero luego, al pensar en ti, en lo que fuimos, sé que no hay nada que desee más que regresar a ti. Aunque, de alguna forma, siento que no soy el mismo hombre que te dejó en ese pueblo perdido. Todo ha cambiado, Allison. Yo he cambiado. Rogelio. Las palabras de Rogelio fueron como un golpe directo a su alma. Su corazón latía fuerte, pero el dolor que sentía en ese momento era mucho más profundo que la alegría. Algo en esas líneas la desgarraba. Parecía que el hombre que ella había conocido, aquel con los ojos llenos de vida, ya no estaba más. La distancia no solo se medía en kilómetros, se medía en la manera en que las palabras de Rogelio comenzaron a reflejar un vacío creciente, algo que Allison no quería reconocer. Con la carta en las manos, Allison se dejó caer en su sofá, intentando asimilar lo que acababa de leer. Pasaron días, y la carta se quedó ahí, sobre su mesa, mientras la ciudad seguía su curso. Rogelio había escrito, pero había algo diferente en su tono, algo que no podía dejar de pensar. La espera comenzó a sentirse como un desgaste lento, como si todo lo que construyeron en esas tardes de cartas y sueños comenzara a desmoronarse, poco a poco, con cada palabra que no llegaba. Los meses siguieron, y las cartas de Rogelio se hicieron más esporádicas. A veces, una llegaba cada 3 semanas, otras veces, pasaban meses sin recibir nada. Allison, con el alma llena de incertidumbre, se encontraba atrapada entre la espera y la desesperación. Las cartas se volvieron más cortas, más frías, casi como si Rogelio se estuviera apagando en su interior. Querida Allison, el invierno ha caído sobre París, y me ha hecho pensar en cómo las estaciones cambian todo a su alrededor. A veces me siento como si estuviera atrapado en un invierno interminable, esperando algo que nunca llega. Y, sin embargo, en mis momentos más oscuros, tu nombre aparece en mi mente, como una chispa que se niega a extinguirse. Rogelio. Las palabras eran hermosas, pero Allison sentía que cada carta de él era un pedazo de su alma arrancado lentamente. El amor que compartían parecía estar en una cuerda floja, suspendido entre lo que aún sentían y lo que ya no podían sostener. ¿Había algo más allá de las palabras que podía salvarlos? ¿O simplemente se estaba desvaneciendo como todo lo que alguna vez fue perfecto? Una noche, mientras caminaba por las calles lluviosas de Nueva York, Allison se detuvo frente a una pequeña librería, la misma en la que había entrado por primera vez. Algo la empujó a entrar, un impulso extraño que no comprendió bien. Al cruzar la puerta, vio a una pareja abrazándose en la esquina, sus risas resonando por el aire. Allison sonrió, aunque su corazón se rompía al pensar en lo que ella y Rogelio habían sido, en lo que alguna vez compartieron y que ahora parecía un recuerdo lejano. Esa noche, mientras caminaba de regreso a su apartamento,
Allison sacó el teléfono y vio el mensaje que había recibido hacía apenas unos minutos. Lo siento, Allison. No puedo seguir escribiéndote. No sé si algún día podamos volver a ser lo que fuimos. Mi vida ha tomado un rumbo que no puedo explicar. Quiero que sepas que te llevaré siempre en mi corazón, pero las palabras ya no son suficientes. He cambiado, y no sé si pueda regresar a lo que éramos. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Sintió como si un peso invisible le aplastara el pecho. La distancia ya no era solo geográfica, era emocional. Algo se había quebrado entre ellos, algo irremediable. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie podía llenar ese vacío. Rogelio había dicho que las cartas eran el último lazo que los mantenía conectados, pero ahora ni eso parecía ser suficiente. El amor, tan profundo y sincero, se estaba desvaneciendo, no por falta de querer, sino por la realidad de la vida, por las cicatrices invisibles que la distancia había dejado en sus corazones. Allison, en medio de su dolor, se dio cuenta de que el amor no siempre basta. A veces, la vida y el tiempo se encargan de robarte incluso lo más hermoso, sin previo aviso, y la única opción que queda es dejar ir, aunque sea lo más difícil que uno puede hacer. Ese fue el último mensaje de Rogelio. La distancia, la ausencia, el silencio, ya no eran solo palabras, sino la cruel realidad que los había separado. Allison se quedó con la sensación de que, en algún lugar, Rogelio aún la llevaba en su corazón, pero que ese amor que había crecido tan fuerte, ahora se desvanecía, como una estrella apagándose lentamente en la oscuridad. El silencio. El silencio era lo más pesado. Era tan denso que Allison podía sentirlo en su piel, como una niebla espesa que le impedía respirar con normalidad. Las semanas pasaron como un torbellino, y aunque la ciudad de Nueva York seguía vibrante a su alrededor, Allison se sentía completamente desconectada de todo. El teléfono permanecía en silencio. Los mensajes de Rogelio, que antes llegaban con alguna frecuencia, ahora se habían convertido en ecos lejanos. Ya no había cartas. Ya no había palabras. El tiempo seguía corriendo, pero Allison sentía como si todo se hubiera detenido para ella. La biblioteca a la que solía ir ya no tenía sentido. Los cafés solitarios en los que había leído cada una de sus cartas ya no eran los mismos. Ni las páginas de los libros ni las voces que la rodeaban podían distraerla de la verdad que la atormentaba. Algo se había roto irremediablemente entre ella y Rogelio. Cada vez que pensaba en él, un dolor punzante la invadía. Pensaba en cómo la vida de ambos se había deshilachado, cómo el amor que compartían se había vuelto una sombra de lo que alguna vez fue. Cada momento de silencio se sentía como una daga clavada en su pecho, cada vez más profundo, cada vez más cruel. Se encontró caminando sin rumbo por la ciudad, vagando entre las calles, sin saber a dónde ir. La lluvia cayó sin previo aviso, cubriendo sus hombros con gotas frías que no lograban apagar el fuego dentro de ella. Había algo extraño en todo aquello. Algo que la arrastraba a un abismo, algo que la hacía desear entender la razón de ese silencio, la raíz del dolor que la consumía. El amor estaba ahí, guardado en sus recuerdos, pero había algo más, la sensación de que Rogelio ya no la necesitaba, que sus palabras y promesas se habían desvanecido como las huellas en la arena. Un día, mientras estaba en su apartamento, recibió finalmente un mensaje de él. Su corazón dio un salto en el pecho. Pero, cuando lo leyó, algo se rompió aún más dentro de ella. No era un mensaje lleno de amor. No era un mensaje lleno de palabras tiernas o promesas rotas. Era una sola frase. Estoy bien. Te quiero, pero ya no soy la misma persona. Eso fue todo. No había más explicaciones. No había un te extraño, ni una disculpa por el silencio que la había consumido durante tantos meses. Solo esa frase, que resonó en su mente una y otra vez, como un eco distante que la alejaba más de lo que ya estaba. Un silencio cargado de despedidas, de confusión. La cruel realidad de que quizás ya no la amaba. Los días siguientes pasaron sin que nada cambiara. Allison lo intentó. Enviaba mensajes, pensaba en llamarlo, pero algo la detenía, algo en su interior le decía que ya no quedaba nada. Que quizás él ya no sentía lo mismo. La incertidumbre, el miedo a la respuesta, el miedo al final de algo que había sido tan hermoso, la mantenían en silencio también.
se volvió una costumbre. El silencio llenaba su vida como una niebla que no quería disiparse. A medida que pasaban las semanas, Allison se dio cuenta de que el silencio de Rogelio no solo se había apoderado de él, sino también de ella. La ausencia de respuesta se fue convirtiendo en una especie de condena autoimpuesta. Cada mensaje no enviado, cada palabra no dicha, era una nueva herida abierta en su alma. Se convenció de que, tal vez, nunca recibiría una respuesta. El amor que había sido tan intenso, tan ardiente, ahora se convertía en una sombra de lo que fue, una sombra que la perseguía a cada paso. Una tarde, mientras estaba sentada frente a la ventana de su apartamento, observando la lluvia caer sin cesar, se preguntó si alguna vez habría sido suficiente. Si el amor que compartieron habría superado las tormentas, si las cartas, los mensajes, las promesas y los sueños habrían sido suficientes para sostenerlos cuando todo se desmoronó. La realidad se estaba desmoronando frente a ella, y Allison se dio cuenta de que, tal vez, nunca lo sabría. Nunca sabría si lo que vivieron fue real o si fue solo un sueño pasajero. De repente, una llamada entró en su teléfono. Su corazón dio un vuelco. Rogelio. El sonido de su nombre en la pantalla la hizo sentir como si el tiempo se detuviera. Durante un momento, no supo si debía contestar. Todo en ella le gritaba que no lo hiciera, que el dolor que sentía era demasiado grande. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de ella deseaba escuchar su voz, aunque fuera una última vez. Con manos temblorosas, respondió. Allison, la voz de Rogelio sonó al otro lado de la línea, pero no había calidez en ella, solo vacíos, solo ecos de un hombre perdido. He estado pensando mucho en todo esto. Y tengo que decirte que, ya no puedo seguir con esto. Lo siento, Allison, pero no soy el hombre que conociste. No soy el hombre que te prometió amor eterno. Las palabras fueron como un golpe directo en su corazón. Le escuchó hablar, pero no podía comprender todo lo que decía. Lo único que resonaba en su mente era el eco de esas últimas palabras. Ya no soy el hombre que te prometió amor eterno. ¿Entonces qué queda?, preguntó Allison, su voz quebrada por el dolor, pero decidida, como si estuviera luchando por entender lo que pasaba. ¿Por qué me dejas, Rogelio? ¿Por qué este silencio? ¿Por qué no me dices algo más? Rogelio se quedó en silencio del otro lado. No dijo nada, porque no podía decir nada más. El amor que alguna vez los había unido, ese amor que parecía inquebrantable, ahora estaba desvanecido, roto por las palabras no dichas, por las promesas incumplidas. El silencio había hecho su trabajo. Había destruido todo, poco a poco. Adiós, Allison, dijo finalmente Rogelio, su voz vacía, sin esperanza, sin amor. Y la llamada se cortó. Allison se quedó mirando el teléfono en sus manos, sintiendo que el mundo entero se desplomaba sobre ella. Un grito ahogado salió de su garganta, pero no hubo nadie allí para escucharlo. El silencio ya había invadido su vida, y ahora, al parecer, había llegado para quedarse. Nunca hubo una despedida real, nunca hubo un cierre. Solo el vacío. Solo el dolor de un amor perdido, de un hombre que alguna vez fue todo para ella, pero que ahora se había convertido en una sombra. La despedida dolorosa. Allison caminaba lentamente por las calles de Nueva York, sus pasos resonando en el asfalto mojado, como el latido de un corazón que se apaga lentamente. La ciudad a su alrededor seguía su curso, la misma ciudad que había sido su refugio y su cárcel durante tantos años. Pero hoy, todo parecía distinto. Hoy, el aire, la luz, las voces, todo parecía ajeno, como si ella estuviera atrapada en una burbuja de dolor, desconectada de la vida que la rodeaba. Cada rincón de la ciudad le recordaba algo de él, la librería donde se habían conocido, la cafetería donde compartieron risas y sueños, las calles por las que habían caminado juntos bajo la lluvia, tan cerca, pero al mismo tiempo tan lejos. Todo estaba impregnado de su esencia, y todo le dolía. Su teléfono vibró en su bolsillo, y su corazón dio un salto. Pero al ver el nombre en la pantalla, un nudo se formó en su garganta. Rogelio. No era una llamada ni un mensaje común. Era un mensaje final. Allison lo sabía. Algo en su interior le decía que ya no había vuelta atrás. Había algo en ese nombre,
en esa llamada, que traía consigo el peso de una despedida inevitable. Con manos temblorosas, desbloqueó el teléfono. El mensaje era breve, directo, tan doloroso que apenas podía leerlo sin sentir que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Allison, sé que esto no es lo que esperabas escuchar. Yo tampoco lo esperaba. Pero te debo una explicación, y no puedo seguir huyendo de mis propios sentimientos. Lo intenté, créeme que lo intenté. Pero hay algo dentro de mí que se ha roto. Algo que no puedo reparar. Ya no soy el hombre que conociste. No sé si alguna vez lo fui. Lo siento, pero esto ya no tiene solución. El amor, el que compartimos, se ha ido, Allison. Se ha desvanecido con el tiempo, con las palabras no dichas, con la distancia que nunca logramos superar. Lo peor de todo es que no sé si alguna vez supe lo que significaba amar de verdad. Adiós, Rogelio. Las palabras se borraron de la pantalla en un parpadeo, pero el peso de ellas permaneció en su mente, clavándose profundamente, atravesando su alma. Era un adiós definitivo, un adiós que no tenía promesas de futuro, ni arrepentimientos, ni esperanza. Solo silencio, ese silencio pesado que había comenzado a llenar todos los rincones de su vida. Allison dejó caer el teléfono, y por un momento, el mundo se detuvo. Un grito ahogado salió de su pecho, pero no fue un grito de rabia. No. Fue un grito de desolación, de dolor puro e indescriptible. Como si el amor que una vez fue todo para ella, todo lo que había dado, se hubiera desvanecido en el aire, llevándose con él todo lo que era. Ella misma se sentía vacía, rota, como si ya no tuviera ninguna forma, ningún propósito. El teléfono vibró una vez más. Allison, con las manos temblorosas, lo levantó y vio que el mensaje no provenía de Rogelio, sino de un número desconocido. Un mensaje nuevo. Allison, soy yo otra vez. No sé si debo escribirte, no sé si debo llamarte. Pero siento que te debo algo. Sé que mis palabras no significan nada ahora, pero lo intento. Solo quiero que sepas que todo lo que te dije en mi último mensaje es verdad, pero hay algo que no te he contado. Hay algo que no puedo ocultar más, y es que nunca te dejé de amar. Nunca dejé de pensar en ti. Pero la vida me llevó por caminos que no entendí, por decisiones que no puedo deshacer. Ahora ya es demasiado tarde. Lo siento. Las palabras de Rogelio le quemaron la piel. El dolor era indescriptible. Era como si el amor que aún sentía por él se hubiera transformado en un veneno que se desparramaba por todo su cuerpo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué cuando ya todo estaba destruido? La última esperanza, esa pequeña chispa que aún quedaba dentro de ella, se apagó en ese momento, como si el viento la hubiera extinguido de golpe. La verdad estaba clara. Rogelio ya no era el hombre que había amado. La distancia, el tiempo, las palabras no dichas, lo habían cambiado. Lo habían transformado en alguien irreconocible, alguien que Allison ya no podía tocar, ni abrazar, ni amar. Él ya no estaba allí, y ella tenía que dejarlo ir, aunque eso significara romperse por completo. Allison caminó sin rumbo, el viento helado acariciando su rostro, las lágrimas corriendo sin cesar. Cada paso era un intento de alejarse de la verdad, de esa verdad dolorosa que se le había clavado en lo más profundo. El amor que una vez fue tan grande, tan eterno, ahora estaba muerto. No había más cartas, no había más promesas, no había más esperanzas. En el parque, bajo un árbol solitario, Allison se detuvo. Miró hacia el cielo gris, como si buscara una respuesta, algo que la pudiera liberar de este dolor insoportable. Pero el cielo no ofreció nada. El aire estaba vacío, igual que su corazón. Todo lo que quedaba era el eco de su propia respiración, el latido de un corazón roto. Y fue en ese instante, en el corazón de su dolor, cuando comprendió la lección más cruel y a la vez más liberadora. El amor no siempre es para siempre. A veces, el amor se desvanece. A veces, las personas cambian, se pierden en su propio camino, y lo que una vez fue tan real, tan inmenso, ya no queda más que un recuerdo que se diluye con el tiempo. Allison, mirando las gotas de lluvia que caían del árbol sobre ella, se permitió llorar. Lloró por lo perdido, por lo irremediable. Lloró por las promesas que nunca se cumplieron,
por las palabras que nunca se dijeron, por el amor que ya no podía salvarse. Con el corazón destrozado, dejó ir el recuerdo de Rogelio. Lo dejó ir con la misma fuerza con la que la tormenta dejaba caer la lluvia, con la misma fuerza con la que un alma rota aprende a decir adiós, aunque nunca quiera hacerlo. Esa noche, Allison se quedó mirando las estrellas, sabiendo que, aunque no podría deshacer el dolor, sí podría aprender a vivir con él. Porque a veces, el amor duele tanto que solo queda seguir adelante, aunque el camino esté lleno de sombras. La sombra del pasado. El tiempo pasó, pero el eco de su amor nunca desapareció. Allison intentó vivir, intentó reconstruirse, pero el peso del pasado la seguía como una sombra implacable. El mundo parecía seguir adelante, pero ella no podía dejar de mirar atrás, hacia esos días en los que todo era posible, en los que creía que su amor con Rogelio era eterno. ¿Cómo se sigue adelante cuando todo lo que ama se ha desvanecido? Cada rincón de la ciudad, cada libro en su estantería, cada café que visitaba, le recordaba a Rogelio. Como si su vida estuviera escrita en cada esquina, en cada aroma, en cada paso. El tiempo, que había pasado como una marea imparable, no había logrado borrar los recuerdos. La huella de su amor estaba grabada en lo más profundo de su ser. Había intentado dejarlo atrás, intentado avanzar, pero el dolor seguía siendo tan fresco, tan real, que parecía consumirla cada día. Una tarde, cuando Allison caminaba por el parque, un sentimiento de ansiedad se apoderó de ella. Era una sensación extraña, como si algo estuviera a punto de suceder. Como si el pasado estuviera a punto de alcanzarla de una manera que no podía controlar. Su respiración se volvió entrecortada, y sus manos comenzaron a temblar. Un frío la recorrió de pies a cabeza. Miró a su alrededor, pero no había nada. Sin embargo, sentía que estaba siendo observada. Algo, o alguien, estaba cerca. De repente, vio una figura al fondo del parque. Al principio pensó que era una ilusión, una aparición de su mente, pero cuando sus ojos se enfocaron mejor, el mundo se detuvo. Allí, parado en la distancia, estaba él. Rogelio. No podía ser. No podía estar allí. No después de todo lo que había pasado. No después de las palabras, del dolor, de las despedidas. No después de todo el tiempo que había pasado sin saber nada de él. Rogelio la miraba fijamente, inmóvil, como si la estuviera esperando. Los ojos de Allison se llenaron de lágrimas, de sorpresa, de incredulidad. ¿Cómo era posible que él estuviera allí, de pie, frente a ella, como si nada hubiera sucedido? El tiempo y la distancia no habían hecho más que aumentar la confusión, el dolor, la rabia. Y ahora, aquí estaba, ante ella, como si nunca se hubiera ido. Se quedó congelada en el sitio. No sabía si debía acercarse, si debía gritarle, si debía huir. Su corazón latía con fuerza, golpeando su pecho como un tambor salvaje. La rabia y la tristeza la invadían. Las emociones chocaban, y Allison no podía controlar el torrente de sentimientos que la ahogaban. Finalmente, dio un paso. Luego otro. Y, sin darse cuenta, se encontraba frente a él. Rogelio estaba allí, tan cerca, tan real, y aún así, parecía tan lejano. ¿Por qué? Él le preguntó a Allison, su voz quebrada por las emociones contenidas. ¿Por qué volviste? Después de todo lo que pasó, ¿por qué ahora? ¿Por qué, después de tanto tiempo, apareces de nuevo como si nada hubiera sucedido? Rogelio la miró, y en sus ojos había una tristeza profunda, algo que Allison nunca había visto en él. No era el hombre que recordaba, no era el Rogelio lleno de vida y sueños que había amado. Este era un hombre marcado por el tiempo, por el dolor. La vida lo había cambiado, y ahora, parecía una sombra de sí mismo. Allison, su voz era suave, casi susurrante. No sé si puedo explicártelo. He pasado, por tanto, he estado en un lugar oscuro, tratando de entender lo que sucedió entre nosotros, tratando de entender por qué todo se fue al traste. Te fallé, te dejé ir, pero el amor nunca me dejó, Allison. Allison lo miró, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Cómo podía decir eso ahora? Después de todo lo que le había dicho en sus mensajes,
después de todo el dolor que le había causado, ahora aparecía como si nada. La ira la consumió, pero algo más profundo, algo que llevaba guardado en su corazón, también despertó. ¿Era posible que aún lo amara, a pesar de todo? ¿El amor? Y preguntó, casi con sarcasmo. ¿El amor nunca te dejó? ¿Y qué hay de mí, Rogelio? ¿Qué hay de mi amor? ¿Dónde estuve yo en todo esto? No me hables de amor. No después de todo lo que me hiciste. No después de desaparecer sin una palabra. No después de destrozarme el alma. Rogelio bajó la cabeza, como si esas palabras la hirieran más que cualquier cosa. Pero no dijo nada. No podía decir nada. La culpa lo consumía por dentro, y el arrepentimiento era tan grande que no podía soportarlo. Había fallado, y sabía que no había manera de redimir lo que había hecho. Lo siento, dijo, con la voz rota. Lo siento tanto, Allison. No sé cómo explicarlo, no sé cómo hacer que entiendas lo que pasó. He tratado de olvidarte, de seguir adelante, pero nunca pude. Nunca dejé de pensar en ti. El problema es que nunca entendí lo que significabas para mí hasta que ya era demasiado tarde. Las palabras de Rogelio atravesaron a Allison como un cuchillo. ¿Era demasiado tarde? ¿Acaso no había sido ya el final? La respuesta estaba clara, no quedaba nada que pudiera repararse, nada que pudiera regresarse al pasado. Las promesas rotas, los silencios interminables, las despedidas no dichas, todo eso había dejado una cicatriz imborrable. Pero Allison no pudo dejar de mirarlo. Era como si el pasado, esa sombra que siempre la había perseguido, estuviera finalmente frente a ella. El amor que había sido tan intenso, tan hermoso, ahora se encontraba transformado en una especie de monstruo que los devoraba a ambos. Nunca estuve preparada para verte así, Rogelio. Nunca estuve preparada para esta verdad. Allison respiró profundamente, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Pero si algo aprendí, es que no importa cuánto amor haya habido, no siempre basta. No siempre es suficiente. Con un gesto lento, Allison dio media vuelta. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojos, como un recordatorio del amor que alguna vez había sido, pero que ahora se estaba desvaneciendo en la distancia. El viento soplaba suavemente, como si la naturaleza misma intentara calmar el dolor que ambos sentían. Allison caminó sin mirar atrás. Rogelio la observó alejarse, sintiendo el peso de su ausencia, el dolor de su despedida definitiva. Aunque lo deseara, aunque quisiera gritarle, no había nada que pudiera hacer. La sombra del pasado se había quedado con él, y con ella se había ido todo lo que alguna vez significó su vida. El regreso de las cartas. El tiempo avanzaba, como siempre lo hacía. La vida de Allison continuaba, pero algo dentro de ella seguía quebrado, como un cristal cuyo reflejo nunca más sería el mismo. Las calles de Nueva York seguían siendo el escenario de su dolor, pero había algo diferente en su rutina. Había algo en el aire que la hacía sentir la presión del futuro, una sensación agridulce que se instalaba cada mañana en su pecho. El amor de Rogelio, aunque lejano, seguía siendo una sombra persistente, como una cicatriz que no dejaba de recordarle lo que fue y lo que ya no era. Pasaron meses, y en su vida, por fin, parecía haberse establecido una rutina de dolor y desolación. La gente la veía y pensaba que estaba bien. Se había convertido en una maestra en ocultar su sufrimiento, en enmascarar su quebranto con una sonrisa a medio hacer. Nadie sospechaba que su alma seguía atrapada entre las páginas de esas cartas, entre los susurros de esas palabras que alguna vez le habían dado vida. Rogelio se había ido, pero las cartas seguían siendo su ancla, su única conexión con lo que alguna vez fue. Una tarde gris, como todas las que parecía haber desde su despedida, Allison regresó a su apartamento. Lo primero que hizo fue dejar su abrigo en la percha, pero cuando pasó junto al buzón, algo extraño llamó su atención. Un sobre, cuidadosamente doblado, estaba dentro. Un sobre de papel envejecido, con una escritura que conocía de memoria, aunque su mano temblaba al verlo. Rogelio. Su respiración se cortó. El corazón latió con fuerza, queriendo salir de su pecho. No podía ser. No después de todo lo que había pasado. No después de su despedida,
No después de las palabras de adiós que aún resonaban en su mente. No. Este sobre no podía ser real. Pero lo era. Era real. Con manos temblorosas, Allison rompió el sello y sacó la carta. El papel estaba arrugado por el tiempo, pero la tinta seguía siendo la misma. La misma que alguna vez había sido su consuelo, su razón para creer en el amor. Cada palabra era una daga clavada en su corazón. Allison, sé que ya no esperas nada de mí. No espero que me perdones, ni siquiera espero que entiendas lo que estoy haciendo. Pero debo escribirte, aunque ya no te quede ningún espacio en tu vida para mí. He estado tan perdido, tan desorientado en mis propios demonios, que ya no sé quién soy. El hombre que eras tú para mí, Allison, ya no soy. El hombre que escribía cartas llenas de promesas y amor se ha roto, se ha perdido en la oscuridad de mi propia alma. Te escribo no para pedirte que vuelvas, porque sé que eso es imposible. Te escribo porque, aunque te fallé, aunque te dejé ir, no quiero que me olvides. Nunca quise que me olvidaras. Te he amado desde el primer momento en que te vi, y aunque mis palabras no sirvan de nada ahora, aunque el tiempo y la distancia hayan hecho su trabajo, mi amor por ti sigue vivo, incluso en la oscuridad más profunda. Lo siento, Allison. No merezco tu perdón, ni tu amor. Pero necesito que sepas que me arrepiento profundamente. Y si algún día las circunstancias cambian, si algún día el destino nos permite un reencuentro, estaré aquí, esperando, aunque no sea digno de ti. Con amor eterno. Rogelio. Allison dejó caer la carta al suelo, como si el peso de las palabras fuera demasiado para soportarlo. Su cuerpo temblaba, su mente no podía procesar lo que acababa de leer. El amor de Rogelio seguía allí, pero el arrepentimiento, la culpa y la desesperación habían dejado su huella. El Rogelio que ella había amado no era el mismo. Pero, ¿quién era él ahora? ¿Quién era ella sin él? Las cartas nunca fueron solo palabras. Las cartas eran promesas. Las cartas eran el refugio donde se refugiaban las almas rotas, el vínculo que los había mantenido juntos a pesar de la distancia. Pero ahora, ese vínculo se sentía como una cadena, como una carga que Allison ya no podía llevar. En sus ojos, las lágrimas caían sin control. El dolor era insoportable. ¿Cómo podría perdonarlo? ¿Cómo podría seguir adelante con todo el amor que aún sentía por él, cuando él ya no era el mismo? Esa noche, Allison no pudo dormir. Se quedó mirando la carta una y otra vez, como si al leerla una vez más pudiera encontrar una respuesta, una razón para seguir creyendo. Pero no había respuestas. El dolor era demasiado profundo. Rogelio ya no la necesitaba. Ya no la buscaba. Solo le quedaba un amor que no podía devolver, un arrepentimiento que no podría sanar. Al día siguiente, Allison decidió hacer algo que no había hecho en meses. Fue a la librería. La misma librería donde todo había comenzado. Entró como quien camina en una niebla espesa, sin saber si está buscando algo o solo queriendo escapar del peso de la vida. Allí, en medio de las estanterías de libros, vio un rostro familiar. Era la misma mujer que había trabajado en la tienda cuando Rogelio y ella se conocieron. Su sonrisa cálida y sus ojos llenos de compasión fueron lo que Allison necesitaba en ese momento. La librera la reconoció al instante. «Allison», dijo con suavidad, «hace mucho que no te veía». «¿Todo bien?». Allison sonrió, aunque su rostro estaba marcado por el dolor. Se acercó a la mesa y, en un susurro, le pidió que la ayudara. «¿Tienes alguna carta que no haya sido entregada?». La librera la miró sorprendida, pero al ver la angustia en los ojos de Allison, entendió. Tomó una pequeña caja de madera, donde guardaba cartas olvidadas, cartas no enviadas. Allison se sentó, temblorosa, y abrió la caja. Allí, entre papeles envejecidos, encontró algo que la hizo detenerse. Era una carta, escrita por Rogelio. La carta que nunca había llegado a sus manos. La librera le dijo, con voz suave, «Él nunca dejó de amarte, Allison. Pero a veces, el amor, por mucho que duela, no es suficiente para salvarnos. Quizá lo que necesitas es dejar ir, para poder avanzar». Las cartas llegaron demasiado tarde. Y quizás,
Lo que hoy necesitas es escribir tu propia carta de despedida. Allison miró la carta, las palabras ya no podían herirla. En su interior, una nueva decisión comenzó a formarse. Tal vez el final de las cartas no fuera un adiós. Tal vez fuera una oportunidad para escribir su propia historia, una en la que pudiera sanar, aunque el amor que una vez compartieron se hubiera desvanecido. Con una última mirada a la carta que Rogelio había escrito para ella, Allison decidió que era momento de escribir la última palabra. Y, con lágrimas en los ojos, puso la pluma sobre el papel. La revelación del dolor. El tiempo, ese aliado tan cruel, había pasado. La ciudad, con su incesante ruido y su luz inquebrantable, seguía girando, indiferente a los pequeños universos rotos que habitaban en su interior. Allison caminaba por sus calles con el rostro cubierto de cicatrices invisibles. Había intentado dejar ir el pasado, y lo había hecho de alguna manera. Ya no guardaba las cartas en un rincón de su habitación, ni las releía cada noche buscando consuelo. Había intentado convencerse a sí misma de que lo peor ya había pasado, de que el dolor comenzaba a desvanecerse con el tiempo. Pero cada vez que cerraba los ojos, el rostro de Rogelio se le aparecía en la quietud de la noche. No importaba cuánto lo intentara, no podía olvidar. Una tarde, mientras paseaba por un rincón escondido de la ciudad, encontró una tienda antigua que nunca había visto antes. La tienda estaba oculta entre otras más modernas, como si el tiempo se hubiera detenido allí. La puerta de madera crujió suavemente cuando la abrió. Un olor a papel viejo y madera antigua la envolvió, y al instante algo dentro de ella, algo profundo y antiguo, la impulsó a entrar. Dentro de la tienda, todo estaba cubierto por una capa de polvo, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Había estantes llenos de libros y objetos misteriosos, y un pequeño rincón en el fondo de la tienda con una mesa redonda. En ese rincón, una mujer mayor, con una mirada profunda y sabia, la observaba en silencio. Su cabello era blanco, pero sus ojos reflejaban una intensidad que Allison no pudo ignorar. ¿Puedo ayudarte?, preguntó la mujer con una voz suave, casi como un susurro. Allison, sin saber por qué, se acercó a ella. Algo la había atraído a ese lugar, algo más allá de la razón. Se sentó frente a la mesa, sintiendo que el tiempo, por fin, se había detenido a su alrededor. He estado buscando algo, dijo Allison, sin saber exactamente qué. La mujer la observó, como si pudiera ver el alma rota de Allison en sus ojos. ¿Estás buscando respuestas?, preguntó la mujer. Allison asintió lentamente. No sé si respuestas, pero sí algo que me ayude a entender. Me siento perdida, como si el amor que una vez conocí ya no tuviera sentido. No sé cómo seguir, cómo sanar. La mujer la miró fijamente, como si pudiera ver más allá de sus palabras. Entonces, con un gesto suave, la mujer le entregó un pequeño sobre. Allison lo tomó sin entender, pero cuando sus dedos rozaron el papel, un escalofrío recorrió su cuerpo. El sobre llevaba una inscripción en la parte frontal, para Allison, con amor eterno. Era la letra de Rogelio. El mundo a su alrededor comenzó a desvanecerse. La tienda, el ruido de la ciudad, la misma luz del día, todo desapareció. Solo existía ese sobre en sus manos. Solo existía la promesa de un amor que parecía nunca querer morir. La mujer observó el cambio en el rostro de Allison, y en silencio, se alejó, dejándola sola con sus pensamientos. Con una respiración entrecortada, Allison rompió el sello y sacó la carta. Las palabras de Rogelio estaban allí, tal como las recordaba, pero había algo diferente en ellas. Algo que nunca había leído antes. Allison, he estado perdido. Perdido sin ti. Te escribo ahora, no porque piense que merezco tu perdón, sino porque debo decirte lo que nunca pude decirte antes. Durante todo este tiempo, mientras nos separábamos, pensaba que el dolor se iría con el tiempo, que el amor pasaría como las estaciones. Pero no fue así. Mi amor por ti no ha hecho más que crecer, y con cada día que pasaba, más me hundía en mi propio sufrimiento. Pero lo que más duele, Allison, lo que más me consume, es saber que no te dije la verdad. La verdad que nunca pude revelarte. No fue la distancia, ni el tiempo, ni el silencio lo que nos separó. Fue mi miedo.
mi miedo de ser vulnerable. Mi miedo a que, al amarte, me perdiera a mí mismo. Pero lo que no entendí, lo que nunca entendí, es que el amor no es una pérdida. El amor es lo que nos hace completos. Te fallé, Allison. No solo te fallé al irme, sino al no haberte mostrado mi verdadero ser. Al no haberte dejado ver mis miedos, mis inseguridades. Lo que más temo ahora es que al final, cuando regrese, ya no quede nada de lo que un día fuimos. Que todo lo que amé se haya desvanecido, y yo sea solo un recuerdo lejano. Vuelvo a ti, Allison, porque mi alma está vacía sin la tuya. Y aunque no sé si será suficiente, aunque no sé si el tiempo haya curado las heridas, vuelvo. Porque, aunque me falten palabras, aunque me falten razones, hay algo que nunca cambiará, mi amor por ti. Allison dejó caer la carta sobre la mesa, incapaz de contener las lágrimas que caían con la misma fuerza que un torrente imparable. Cada palabra de Rogelio atravesó su corazón como un cuchillo, pero lo que más la destrozaba era la revelación que acababa de leer. Él no había partido por las circunstancias, no había huido por la distancia. Había huido de su propio miedo. Un miedo tan profundo que ni siquiera ella había podido ver. Su corazón latía con fuerza, como si intentara escapar de su pecho. El dolor se intensificaba, pero algo en su interior le dijo que ya no podía huir. No podía huir de la verdad. No podía huir del amor que aún sentía por él. De repente, la tienda parecía volverse aún más estrecha, más opresiva. El aire se volvía denso, y la oscuridad en su alma se hacía más pesada. La revelación del dolor, la verdad que Rogelio le había ocultado por tanto tiempo, era como un vendaval arrasador, algo que había estado esperando durante tanto tiempo, pero que ahora, al llegar, parecía dejarla sin fuerzas. Allison se levantó, temblando, y corrió hacia la puerta. La tienda desapareció tras ella, y el bullicio de la ciudad la rodeó nuevamente. Pero algo había cambiado en ella. La verdad le había sido revelada, y aunque el dolor la ahogaba, algo dentro de ella sabía que la única forma de sanar era enfrentar esa verdad. No se trataba de olvidar a Rogelio. No se trataba de olvidar el amor. Se trataba de sanar, de encontrar un equilibrio entre el amor que aún sentía y el dolor que lo acompañaba. El viento soplaba fuerte mientras Allison caminaba por la calle, las lágrimas corriendo por su rostro, pero con una fuerza renovada. Porque al fin, después de tanto tiempo, entendía lo que debía hacer, dejar ir. Dejar ir no solo a Rogelio, sino al miedo, al sufrimiento. Y así, sin mirar atrás, comenzó a caminar hacia su propio futuro, un futuro que, aunque incierto, ahora llevaba consigo la revelación de un amor que no la había dejado ir. El adiós final. La ciudad estaba envuelta en una niebla espesa aquella tarde. La gente caminaba rápido, sin mirar a su alrededor, como si el mundo no existiera fuera de sus propios pasos. Allison, sin embargo, sentía que cada paso la acercaba más a un abismo. No podía dejar de pensar en la carta de Rogelio, en las palabras que había revelado sus miedos y su amor oculto. La verdad, aunque dolorosa, le había dado una perspectiva que no podía ignorar. Y, sin embargo, ¿qué hacer con esa verdad? ¿Cómo sanar cuando el alma sigue anhelando lo que ya no se puede tener? La revelación de la carta había sido como una herida recién abierta, un rasguño que la había destapado por completo. Ahora, sus recuerdos de Rogelio no solo estaban teñidos de amor, sino también de desesperación, de arrepentimiento. La imagen de él regresando, buscando redención, seguía torturándola. Pero aún más cruel era la certeza de que no podía correr hacia él. No podía simplemente abrir su corazón y esperar que todo se solucionara. Porque el amor, aunque eterno, no siempre es suficiente. A medida que avanzaba por las calles mojadas por la lluvia, Allison no podía dejar de pensar en las palabras de la mujer en la tienda. A veces, el amor no es suficiente para salvarnos. Esa frase se repetía en su mente como un eco, resonando con cada paso que daba. ¿Qué significaba eso para ella? ¿Cómo podía aceptar que el amor que una vez había sido su refugio, ahora era lo que la destrozaba? Finalmente, llegó a un lugar que nunca pensó que volvería a visitar, la antigua librería donde todo había comenzado. La misma librería que había sido el escenario de su primer encuentro con Rogelio, donde sus almas se habían tocado por primera vez, como si el destino hubiera planeado su historia desde siempre.
Pero hoy, el lugar se sentía diferente. Ya no era el sitio mágico que albergaba sueños e ilusiones, sino un recuerdo sombrío, lleno de risas que ahora solo eran ecos lejanos. Al entrar, el sonido de la campanilla sobre la puerta la hizo estremecerse. El aroma a papel viejo y a madera se mezcló con la humedad de la tarde. La librera, esa mujer sabia y comprensiva, la miró con una sonrisa triste, como si ya supiera lo que estaba por suceder. «Allison», dijo, acercándose lentamente. Sus ojos, llenos de compasión, no podían ocultar la tristeza que emanaba de su ser. «Te he estado esperando». Allison, con el corazón golpeando fuertemente contra su pecho, no pudo evitar las lágrimas. Se sentó frente a la mesa donde había intercambiado palabras con Rogelio, donde sus sueños parecían haber nacido. «Y no sé qué hacer», susurró, su voz quebrada por el dolor. La carta de Rogelio, todo lo que él dijo, todo lo que él reveló. ¿Cómo puedo seguir adelante después de esto? La librera, que había visto muchos corazones rotos en su vida, respiró profundamente. Allison, no siempre sabemos por qué las cosas suceden. Pero lo que sí sabemos es que, a veces, el amor tiene que partir para que podamos crecer. El amor no es solo un sentimiento, es también un acto de valentía. Es decidir, aun cuando duele, que lo mejor para ambos es dejar ir. Allison levantó la vista, buscando respuestas en los ojos de la mujer. Pero la verdad no siempre es algo que se pueda encontrar tan fácilmente. La verdad, en este caso, se sentía como un peso enorme en su pecho. ¿Cómo puedo decir adiós, después de todo esto?, preguntó, las palabras casi ahogándose en su garganta. La librera la miró con ternura, como si comprendiera el dolor de cada palabra que Allison pronunciaba. El adiós, mi querida, no es el final de todo. Es simplemente el comienzo de algo nuevo. Algo que todavía no puedes ver. Pero debes tener la valentía de aceptarlo, de dejar ir para permitir que la vida te devuelva lo que mereces. Allison respiró hondo, sintiendo que cada palabra de la librera era una revelación más. ¿Era esto lo que Rogelio había intentado enseñarle al irse? Que el amor, aunque eterno, no siempre es el salvavidas que uno cree que es. Que a veces el mayor acto de amor es el de dejar ir, incluso cuando el corazón se rompe. En ese momento, algo dentro de Allison comenzó a calmarse. Las palabras de la librera fueron como un bálsamo sobre sus heridas, un suave recordatorio de que la vida no tenía por qué ser solo un constante regreso al pasado. El amor de Rogelio siempre viviría en ella, pero no podía seguir aferrándose a lo que ya no podía ser. Con un suspiro profundo, Allison se levantó. Caminó hasta el estante donde se encontraba el viejo cuaderno que ella y Rogelio habían compartido, un lugar donde habían escrito sus pensamientos, sus miedos, sus sueños. Allí, en ese cuaderno, había un espacio vacío, como si el universo le estuviera ofreciendo una última oportunidad para escribir algo más. Algo que finalmente cerrara este capítulo de su vida. Allison tomó la pluma y comenzó a escribir, con la mano temblorosa, pero con el corazón más ligero. Rogelio, sé que cuando leas esto, ya no estaré esperándote. Quizás nunca hayas sabido cuánto te amé. O tal vez lo sabías, pero tenías miedo. Hoy, por fin, entiendo tu miedo. Porque yo también lo sentí. Pero el amor, aunque profundo y eterno, no siempre puede vencer todo. No siempre puede sanar todo lo que se rompe. Y aunque lo que fuimos es algo que siempre llevaré conmigo, ya no puedo seguir esperando lo que no puede ser. El tiempo nos cambió a los dos. Y, aunque el amor que compartimos será para siempre una parte de mí, mi vida sigue. Debo seguir adelante, como tú lo hiciste. Te amaré siempre. Allison. Dejó caer la pluma sobre el cuaderno y respiró hondo. Ya no sentía el dolor que la había atormentado durante tanto tiempo. El amor seguía allí, pero ahora era un amor libre, un amor que no tenía que ver con la espera ni con la nostalgia. Era un amor que vivía en ella, que siempre viviría en su corazón, pero que ahora podía ser parte del pasado, un lugar donde los recuerdos podían descansar. Con la carta guardada en su bolsillo y una sensación de paz flotando en su interior, Allison salió de la librería. La lluvia había cesado, y el sol comenzaba a asomarse tímidamente entre las nubes. Un nuevo día comenzaba, y ella estaba lista para enfrentarlo, sin miedo.
Ya no buscaba respuestas en el pasado, ya no quería que su vida dependiera de lo que había sido. Porque el adiós final, el verdadero adiós, era también el comienzo de su propia historia. El viento acarició su rostro, y Allison sonrió, por primera vez en mucho tiempo, con el corazón libre. La carta eterna no es solo una historia de amor, es un viaje profundo y doloroso sobre las complejidades del alma humana, la lucha interna entre el amor y el miedo, y la aceptación del adiós como un acto de liberación y transformación. Cada capítulo, cargado de emoción, dolor y esperanza, nos invita a explorar el significado del amor en su forma más pura y también más destructiva, mostrándonos que el amor verdadero no siempre es lo que esperamos. Y a veces, el mayor acto de amor es saber cuándo dejar ir. El encuentro inesperado, el amor como destino. Desde el inicio, la historia nos presenta una visión romántica del amor como algo predestinado, algo que se encuentra por casualidad, pero que cambia las vidas de los que lo experimentan. Allison y Rogelio se encuentran en una librería, un lugar simbólico, donde los libros no solo contienen palabras, sino mundos enteros esperando ser descubiertos. Su primer encuentro es tan natural como mágico, como si las estrellas del universo se alinearan solo para reunir sus almas. En este primer capítulo, el amor parece ser la respuesta a todas las preguntas, la llave que abre todos los misterios de la vida. La larga distancia, la crudeza del tiempo. Pero, como ocurre en la vida real, el amor se enfrenta a la dura realidad de la distancia y el paso del tiempo. Allison y Rogelio se ven separados no solo por kilómetros, sino también por los diferentes caminos que toman en la vida. Aquí, el amor comienza a transformarse. Ya no es solo un refugio de pasión y esperanza, sino una prueba constante de resistencia. La distancia, en lugar de hacerlos más fuertes, pone a prueba la fortaleza de su conexión, desvelando las grietas en su relación que ni el amor puede salvar. A lo largo de este capítulo, el dolor de la separación se siente palpable, y es en ese dolor donde se revelan las complejidades de la naturaleza humana, el deseo de estar cerca de la persona amada, pero también el miedo a lo desconocido y la inseguridad que surge cuando el amor no se puede sostener físicamente. La distancia, entonces, no es solo un obstáculo físico, sino una metáfora de las barreras invisibles que se crean en el corazón, cuando los miedos y las inseguridades no se enfrentan. El silencio, el dolor de las palabras no dichas. El silencio se convierte en un protagonista silencioso de la historia, porque no es solo la distancia la que los separa, sino también la falta de comunicación, el temor a las palabras no pronunciadas. El amor, que antes parecía ser tan claro, ahora está envuelto en sombras de dudas y malentendidos. La ausencia de cartas, la falta de contacto, se convierten en un vacío profundo que Allison no sabe cómo llenar. Este silencio, sin embargo, es también una parte esencial del proceso de crecimiento personal. A veces, el silencio no es solo ausencia, sino una oportunidad para la reflexión interna. Es cuando no hay palabras que, finalmente, las verdades más profundas comienzan a emerger. Rogelio, en su silencio, está enfrentando sus propios demonios, y Allison, aunque angustiada, está aprendiendo a vivir con la incertidumbre. El silencio es el espacio en el que se forja la madurez emocional, aunque sea doloroso. La despedida dolorosa, la complejidad del amor. El momento de la despedida marca un giro crucial en la historia, un punto de no retorno. La separación entre Allison y Rogelio no es solo física, sino emocional, espiritual. Rogelio, al tomar la decisión de irse, deja en Allison una herida profunda que no se puede sanar solo con el amor que alguna vez compartieron. La despedida es cruel porque no es el final de los sentimientos, sino el final de la posibilidad de un futuro juntos. El amor sigue ahí, pero el contexto ya no lo permite. Lo que es más profundo en este capítulo no es solo el dolor de la separación, sino la aceptación de la inevitabilidad de la vida, que algunas relaciones, por muy intensas que sean, están destinadas a ser transitorias. A veces, los caminos se cruzan solo para enseñarnos algo, y luego se separan para que sigamos creciendo por separado. Esta despedida no es solo la conclusión de una historia de amor, sino la aceptación de que el amor, en su forma más pura, no siempre pertenece a la eternidad en un sentido físico, pero sí en su huella emocional. La sombra del pasado, el poder de los recuerdos. El pasado, lleno de recuerdos, se convierte en un lugar tanto de refugio como de sufrimiento.
Para Allison, las cartas que alguna vez fueron un vínculo de amor profundo se transforman en símbolos de lo que perdió, lo que pudo haber sido y lo que ya no será. Pero, en esta fase de la historia, el pasado también tiene el poder de enseñar, de mostrar lo que se ha aprendido de las experiencias vividas. La sombra del pasado no es solo una condena, sino una lección. Es imposible borrar los recuerdos de algo tan profundo, y, a veces, el sufrimiento del pasado es la semilla de la madurez y el autoconocimiento. La historia de Allison y Rogelio nos recuerda que el dolor es inevitable, pero la forma en que lo manejamos, la manera en que nos enfrentamos a él, es lo que nos define. Lo que antes dolía, eventualmente se convierte en la raíz de la sabiduría. El regreso de las cartas, la curación del alma. El regreso de las cartas es el momento en el que Allison finalmente recibe la verdad, la confesión de Rogelio sobre sus miedos y su arrepentimiento. Este momento es crucial, porque finalmente se rompen las barreras de incomunicación, y Allison puede ver el amor de Rogelio desde una perspectiva más clara y madura. Sin embargo, en lugar de ser una solución, esta revelación solo profundiza su sufrimiento, porque el amor, aunque eterno, ya no puede resolver lo que está roto. La verdad no siempre cura, a veces, solo hace más profundo el dolor. La revelación del dolor, la transformación interior. La revelación del dolor marca el momento de la catarsis. Allison, al enfrentar la verdad, finalmente se da cuenta de que el amor no es un remedio mágico. El amor es hermoso, pero también puede ser doloroso y, a veces, destructivo. Sin embargo, lo que Allison descubre en este capítulo es que el amor no se trata solo de un encuentro perfecto o de una unión eterna. El verdadero amor es el que nos transforma, incluso cuando nos deja cicatrices. Y esas cicatrices son lo que nos hace más fuertes, más completos. El adiós final, el renacimiento. El adiós final, el último acto de la historia, no es solo una despedida de Rogelio, sino también de la Allison que vivió en la espera. Es un acto de liberación, de dejar ir lo que ya no puede ser, para abrazar lo que está por venir. Este adiós es, en realidad, un renacimiento. La paz que Allison encuentra al soltar el pasado es la clave para su futuro. Ya no necesita a Rogelio para definir quién es. Ya no necesita el amor de él para sentirse completa. El adiós final es, en su núcleo, una lección sobre la vida misma, que a veces, el amor más grande que podemos dar es el que nos damos a nosotros mismos, el que nos permite sanar, crecer y seguir adelante. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.